Usted sabe que cuando usted se dispone, usted recibe, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron con la actitud de recibir? Pero también ¿cuántos vinieron con la actitud de dar? Levanta tus manos y vamos a decirle: Señor, estamos aquí, Señor, como dice tu palabra. Venimos contentos, alegres, agradecidos, con una expectativa extraordinaria, sabiendo que siempre, como dice tu palabra, cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos en armonía, porque allí envía el Padre bendición y vida eterna. La bendición de Jehová no añade tristeza con ella, y la eternidad la empezamos a experimentar aquí. Por eso, Padre, no solamente vengo a recibir, pero también vengo a darte gracias por la oportunidad de estar una vez más en tus atrios. Con razón que el salmista decía: es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Estamos hoy ganando 1000 días perdidos al estar con la actitud correcta, en el tiempo correcto, amén. Entonces estamos aquí, Señor, también para adorarte, para seguir escuchando lo que el Espíritu dice. Aquí estamos, Señor, venimos trayendo toda necesidad, cualquier conflicto, argumentos, pensamientos, decretos, pronósticos, diagnósticos que van en contra de tu diseño, y lo llevamos cautivo y lo sometemos a los pies de Cristo. Y nosotros nos sometemos también a obedecer la palabra, porque también dice que nosotros castigaremos cualquier desobediencia siendo obedientes. Si queremos ser obedientes, por eso, Señor, nos declaramos libres en el nombre precioso de Jesús, para recibir el rema de tu palabra, para recibir, Señor, lo que tú tienes. Y tu palabra dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está mi espíritu que quiere comer la eternidad, la vida y la verdad, con la cual tú me diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que está a tu lado y dile: bienvenido a la casa del Señor. Esta mañana tratamos el tema de la unidad y leímos ahí en Juan capítulo 17. Pero ahorita quiero leer otro capítulo, como Dios habla a través de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Hay en Efesios el capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. Y ahorita regresamos a Juan. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y hasta ahí vamos a leer. Es interesante que el apóstol Pablo está aquí preso, ¿verdad? Dice que está preso por causa del evangelio, por causa del Señor. Y en mi experiencia, ¿usted sabe que hay gente libre que está presa y presos que están libres? Este es un ejemplo. Él estaba preso, pero estaba más libre que cualquier persona. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo un encuentro con Cristo, él se enloqueció, el apóstol Pablo. ¿Cuántos se han enloquecido por Cristo? Es una locura, ¿verdad? Dice la palabra también que para el hombre natural
Las cosas del espíritu le son locura, pero para el espiritual no, porque dice que en la ley del espíritu no hay ley que le gobierne. Entonces la pregunta es, pregúntale a tu vecino, ¿estás en la carne o estás en el espíritu? Porque hay cosas que son como locura, ¿verdad? Podríamos decir, si yo les dijera, ¿sabes qué? Dios los va a utilizar a ustedes para salvar a México, ¿qué dirían? No, pero el humano parece una locura, ¿verdad? Dice, por favor, ¿sí o no? En la carne, pero en el espíritu uno dice, sí, amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos llamados, dice aquí, con la vocación que fuimos llamados. Número uno, a ser hijos de Dios. ¿Sí o no? Luego, cuando Jesús vino y escogió a sus discípulos, después de que resucitó, también les dio una orden. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? Una religión. Vayan y prediquen el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de la libertad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la relación, porque la religión son normas, ¿verdad? Apariencias, pero el evangelio es una relación con el Padre. Jesús vino a relacionarnos otra vez con el Padre. Por eso usted ya no necesita ir. ¿Cuántos fueron católicos en el pasado? ¿Verdad que íbamos a cuántos se confesaron en el pasado? Yo iba a la iglesia a confesarme y yo me acuerdo que yo inventaba tantas cosas porque me gustaba el Padre. No, me gustaba, pero en el buen sentido de que Él me escuchaba. Entonces como que yo sentía que cuando yo iba había alguien que me escuchaba, porque pues no se podía mover, ¿verdad? Entonces el domingo que iba, si podía confesarme 3 veces, era verdad. Entonces yo me acuerdo que yo le decía al Padre, Padrecito, acúseme que maté un pajarito. Y el Padre ya me decía, váyase a su casa, rece 3 Aves Marías, un Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y entonces yo volví a la tarde y le decía, acúsame, oh Padre, que maté un pajarito. Me dice, no lo mataste. Le digo, es que volví a matarlo. Y era una repetición, ¿verdad? No había novedad de vida nueva. Pero en el evangelio es diferente, porque hay un diálogo. Digan, hay un diálogo. Hay una renovación, hay una restauración, hay una modificación de pensamientos. Cuando usted abre la palabra de Dios y dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué? El oír la palabra de Dios. No por oír testimonio, no. Dice, usted tiene que leer la palabra. ¿Por qué? Porque su espíritu se alimenta de la palabra. ¿Se acuerda que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y la palabra es pan, es agua que nos limpia. Entonces, cada vez que leemos la palabra, se está inyectando nuestro espíritu, ¿verdad? De energía espiritual. Pero más que de energía, es de la identidad de Dios. De la identidad de Dios. Entonces, empezamos a hablar el lenguaje de la fe. ¿Sabe que el idioma del cielo es la fe? Dice la palabra en Hebreos que la fe es que la certeza. Usted sabe que dice, uy, qué certero es, ¿verdad? Qué certero es. Mi hijo, el mayor, el que tiene ya 41 años, resulta que en el San Antonio, cuando él tenía como, yo no me acuerdo, es que han pasado tantos los años. Dice mi esposo, mi amor, los años no te han pasado. Y yo, gracias. Dice, todos se te están quedando. No, han pasado muchos años, pero él estaba en high school. Y me acuerdo que él iba en el lugar donde nosotros vivíamos. Mi hijo es grande y gordito, y había un muchachito más chiquito que él y bien flaquito, ¿verdad? Y mi hijo siempre me decía que ese niño llevaba una pistola y que siempre los estaba amenazando. Y yo regañaba a mi hijo, le decía, ay, tú eres un cobarde. Yo pensaba que no era cierto, ¿verdad? Pero un día me llama mi hijo, me llama llorando y me dice, mamá, Adrián mató a su amigo. Y yo me quedé, ¿cómo que lo mató? Porque yo no creía que ese niño pudiera matar a alguien, y menos que tuviera una pistola. ¿Y qué cree? Unas 2 semanas antes me había dicho mi hijo, mamá, ¿por qué no vas a la escuela? Porque a mí nadie me cree. Vas y hablas con la directora y le dice que ese niño tiene una pistola que puede matar a alguien. Yo no le creía a mi hijo, yo lo dejé. Cuando
me cayó el 20 porque sí lo había matado. Yo me quedé aterrada, yo no podía creerlo. Yo no podía creer que ese niño podía matar a alguien, pero tenía un arma con la cual mató a otro amiguito que era de él. Se habían enojado y fíjese cómo son las cosas, que el niño no tenía intención de matar al otro. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo estaba con él, porque los dos amiguitos se pelearon. Entonces mi hijo se fue con el que tenía el arma y le dijo: no, vámonos, vámonos, no pelees con él. Pero entonces dicen que a una distancia de 100 metros, este chiquillo agarró la pistola. Dice mi hijo que estaba con él, fue testigo directo con él. Dice, agarró la pistola, como era muy pequeñito, se puso así de puntas, hizo así y disparó. Entonces dice que el muchachito estaba a 100 pies, se cayó. Entonces mi hijo ve que se cae y se asusta y salen corriendo. Dice que el niño llevaba una cachucha, se lo quitaron y ¿qué cree? La bala le entró exactamente aquí, le destrozó el cráneo. La cuestión es que después, cuando le están haciendo el juicio al niño, que tenía en ese entonces como unos 14 o 15 años, ¿quién cree que era el testigo principal? Mi hijo. Entonces empezamos a recibir amenazas. A mí me empezaron a llamar, me empezaron a decir: si su hijo habla, ¿verdad? O sea, lo que les estoy diciendo, que a veces estamos tan expuestos a tantas cosas que nosotros no creemos que pueden ser posibles, ¿sí o no? Pero están ahí. Tanto el bien como el mal son una realidad. Y entonces yo le dije a mi hijo: pues tú vas a ir a testificar. Tú vas a ir a testificar porque tienes que hacerlo. O sea, ¿sabe por qué tenía? Porque el juez lo obligó a ir. Allá hay una ley, no me acuerdo cómo se llama, que si el juez te ordena ir, no puedes rehusarte a ir. Y entonces el defensor del niño que habían matado lo entrevistó a mi hijo y ya él dijo cómo lo había matado. Pero viene el que estaba defendiendo al culpable y le dice: ¿cómo usted garantiza? Porque la cuestión era la siguiente, que se tenía que determinar si el niño había matado premeditadamente al amigo o había sido un accidente. Esa era para saber la sentencia que se le iba a dar. Entonces le dice el defensor a David, le dice: ¿cómo tú garantizas, cómo tú puedes decir y garantizar que él tenía la intención de matarlo? Entonces dice David: porque yo lo oí que él dijo: ¿cómo me gustaría matarlo? Y lo apuntó. Entonces llega y dice: ¿y cómo estás tú seguro? Entonces mi hijo, bien, Dios le dio una cosa y dijo: así como estoy hablando con usted y estoy viendo al frente, puedo ver que el juez está aquí a mi lado y está con una carpeta amarilla. ¿Por qué les digo esto? Porque tú y yo somos testigos de que el evangelio tiene poder para transformar a toda criatura. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Finalmente a este niño lo culparon, pero lo mismo, homicidio no intencional. Homicidio no intencional. Entonces, a veces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces las armas que Dios nos ha dado para edificar la iglesia, porque la pistola se supone que se hizo para defensa, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero a veces lo que Dios nos da para defendernos o para protegernos lo usamos como armas para matar a otra gente. Entonces Dios nos ha dado muchas armas. Dice la Biblia que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que, otra vez, dijo Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí dice: y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros usamos la palabra, que es un arma, para atacar a los hermanos. ¿Sí o no? A la familia, a los hijos, al esposo. Y no, las armas que nosotros tenemos que Dios nos ha dado es para usarlas en contra del enemigo, para defendernos. Pero a veces las tenemos, y puse este ejemplo porque a lo mejor la intención del niño no era matarlo.
Y a veces nosotros usamos la palabra no con la intención de matar, pero la palabra también mal usada tiene la capacidad de ¿qué? De matar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice que es una espada, ¿de qué? De dos filos que penetra, pero cuando la usamos mal, pues ella mata. Porque también que dice la escritura, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso cada vez que hablemos la palabra, tenemos que sazonarla con el Espíritu de Dios. Porque ¿cómo la sazona usted la palabra de Dios? Cuando usted busca a Dios, se refugia en Dios, ora a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Dios? Jesús, tú cuando oras, ¿qué dijo? Vaya y hágalo en público y que todo el mundo sepa que usted ore. ¿Qué dijo? Escóndete en tu aposento, ora a tu Dios. ¿En qué? En lo secreto. Y lo que tú hables con Dios en lo secreto, tu Padre, fíjate cómo es, tu Padre que está en los cielos, ¿de qué? Te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros tenemos la actitud correcta de ir a orarle a Dios, Dios nos revela cosas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, yo tenía ganas de pelearme con mi hijo porque se portó mal y le iba a decir y le iba a... Y cuando yo le oro a Dios, le digo, Señor, dame sabiduría, Padre, dame entendimiento. Entonces Dios me dice, ve y háblale en mi nombre, ve y ora por él. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios me cambia. Le digo, Señor, pero es que se está portando mal. Y dice, sí, pero también la áspera respuesta hace subir el furor. Entonces yo estaba en mi carne, me voy a enojar y le voy a decir. Es una actitud, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Pero también la escritura dice que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuánto tenemos familia, situaciones que tenemos que arreglar? Todos. Y lo hemos tratado de hacer, ¿o sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es con espada ni con ejército, sino yendo a la presencia del Señor. Él nos da las estrategias, y sobre todo porque Él lee nuestro corazón. Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando nosotros somos sinceros, Él nos da las respuestas. Fíjese que el año pasado, tú sabes, yo soy bien vanidosa y me gusta meterme en eso de limpieza de cara y hacer ejercicios y todo. Y salió allá en San Antonio, y aquí también lo está, una página que dice Grupones. Allá se llama Grupons. Y salió un especial en una spa donde hacen, ¿verdad? Y salía que valía como $169 un programa, y yo voy y lo compro. Pero estando ahí me hacen una oferta. Me dice, sí, pero mire, usted va a pagar 160 pero si usted firma un contrato, entonces a usted no va a pagar eso, sino que usted va a pagar $99 al mes. Pero usted puede venir 7 días a la semana, las horas que quiera, y usted utilizar todos los equipos que tenemos, todos, sin excepción. Y yo dije, ok. Entonces la chica me habló, una puertorriqueña, ¿y qué cree? Yo llegué y firmé el contrato y no lo leí. ¿Alguien ha firmado un contrato sin leerlo? ¿Verdad? Pasan los días, yo empiezo a ir allá, me gustó, ¿verdad? Porque me metían a una cámara de agua, no sé qué, y entonces me hacían un masaje de agua. Luego me metían a una cámara de luz y yo pues contentísima, ¿verdad? Pero un día me encuentro el contrato y empiezo a leerlo. Y dice que yo me comprometía a pagar por 24 meses. Entonces yo me quedé así sorprendida y digo, Señor, ¿qué hago? Yo pensé que nomás eran 12 meses. Yo pensé que no. Y yo empecé, Señor, y yo dije, bueno, yo ya firmé el contrato. Y aunque yo peleé el contrato, me van a decir, usted no leyó el contrato, ¿por qué lo firmó? Porque no sé si aquí sea igual que en Estados Unidos. Si usted firma un contrato, la ley le obliga a usted a cumplir el contrato. ¿Aquí también? Pero ¿qué cree? Otra vez, yo le pensé, yo hablé con la muchacha, le hice un regalo a ver si ella, de alguna manera yo la podía manipular para que cambiara el contrato. Y no me funcionó. Entonces, ¿sabe qué hice? Fui y empecé a buscar a Dios y le dije, Señor, yo te pido perdón porque me aceleré, no leí el contrato y firmé algo que yo no quería
pagar. Porque yo también soy consciente, yo preferiría haberle dado esos 12 meses a un misionero. No sé si me entiendes. Porque yo tengo mis misiones donde mando, ¿verdad? Apoyo ciertas misiones. Y yo le dije, Señor, hazme el milagro, Padre, hazme el milagro. Tú sabes que en mi corazón yo no quería hacerlo los 12 meses, esos 24 meses, yo nomás quería hacerlo 12 meses. Hazme justicia, hazme justicia. Y empecé a creerle a Dios, sí, Señor, tú me vas a hacer justicia porque tú conoces la intención de mi corazón. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que hago un viaje, no me acuerdo dónde estaba, creo que fui a Colombia o al Perú, no me acuerdo. Llego y sale una noticia que la SPAD había cerrado sus puertas porque no había tenido suficientes clientes. ¿Me está entendiendo? Dios va a cerrar aún negocios si van en contra de lo que tú has diseñado, de tu propósito. ¿Me estás entendiendo? Y yo dije, wow, porque dice la palabra que el Señor aún entregará naciones y hombres por tu vida. ¿Sí o no? Pero tú tienes que tener un corazón limpio. Entonces yo dije, bueno, Señor, entonces ese dinero yo lo voy a invertir ¿en dónde? En misiones. En misiones. Ahora, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Porque también cuando nosotros vinimos a Cristo hicimos un contrato. ¿Sí o no? ¿O no? A ver, quiero oírlo, ¿sí o no? Y es, Dios se dio todo y yo me doy todo. ¿Cuántas tienen novias aquí o novios? Hazle la mano. ¿Cuántos son casados? Imagínese que yo viniera y le dijera a usted cuando casó una persona, mire, usted va a dar la mitad a él. Y nomás cuando usted sienta servir, no, ¿verdad que no? Sino son que 100% él y 100% ella. Y es lo mismo, 100% Cristo y 100% yo. Entonces aquí la escritura nos está hablando de que tenemos que ponernos de acuerdo con los decretos del contrato. Y dice la escritura que nosotros tenemos una asignación que es tan fuerte que va más allá de lo carnal, que es espiritual. Porque Jesús vino a morir en la carne, pero ¿para qué? Salvarnos por la eternidad. Amén. Y usted sabe que cuando usted comparte el evangelio, ¿usted qué está haciendo? Hablando eternidad a otras personas, abriéndole la eternidad a otra gente para que entre. Pero también nos habla la Biblia, y vamos ahí a leer, ahora sí, Juan 17, donde habla de la unidad, ¿verdad? Juan 17, 21. Jesús, antes de ser arrestado, está con sus discípulos y les dice, yo me tengo que ir. Y hace más que una oración, hace una declaración, un decreto, donde le dice a los discípulos, yo les he modelado la verdad, yo les he enseñado la verdad. Pero había una realidad. Aunque Jesús les había enseñado y les había modelado la verdad, ellos no habían cambiado. No habían cambiado su carácter, tenían el deseo y habían seguido a Cristo. Pero Jesús hace una declaración y les dice, ¿sabe qué? En el reino de los cielos, en lo que yo vine a establecer, hay otro tipo de ley. Dile a la persona que está a tu lado, en el reino que servimos hay otro tipo de ley. Hay otro tipo de naturaleza. Hay otro tipo de verdad. Porque dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero no la tuya, sino la del evangelio, la del original. ¿Cómo fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? ¿Por qué fuiste creado? Y dice la escritura ahí, ¿verdad? Dice, Jesús le dice, para que todos sean ¿qué? Dice, unos cuantos. Aquí la escritura dice, para que todos sean ¿qué? Uno. Para que funcione el evangelio en tu vida, en la familia y en la iglesia, tenemos que tener ¿qué? Unidad en todos. No que este sí está de acuerdo y que aquel no. La Biblia dice,
¿podrán ir dos personas a algún lugar si no están de acuerdo? ¿Verdad que no? ¿Y dónde comienzan los problemas en el hogar? Cuando estamos en desacuerdo. Cuando estamos en desacuerdo. Entonces, aquí hay una ley que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Fíjate que Él está poniendo al Padre en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que ¿qué? El mundo crea que tú me enviaste. O sea, que no es solamente para estar bien, para estar contentos, sino para que sea tanta la unidad que la gente puede decir: mire, esa gente es tan diferente, esa gente es tan rara, y lo que admiramos de esa gente es que puede trabajar unida porque representan y revelan a Cristo. ¿Sí o no? Yo no sé, pero ustedes sí saben que este año se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, ya en todos los estados. Y cuando ya uno dice que está casado más de ciertos años, la gente como que wow, ¿no? Es como que sorpresa. ¿Sí o no? Como que la gente no lo cree. ¿Por qué? Porque el matrimonio se ha distorsionado. Y cada vez vamos, los tiempos son peligrosos. Dile a la persona que está a tu lado: los tiempos son peligrosos. Estamos en tiempos muy peligrosos, pero así como estamos en tiempos peligrosos, es cuando tenemos la oportunidad de brillar más, ¿verdad? Cuando más tenemos la oportunidad de representar a Cristo. Ahora, ¿por qué el matrimonio se ha malgastado o se ha dañado tanto? Porque es la primera institución divina que Dios estableció. ¿Por qué la iglesia también se ha distorsionado tanto? Porque es lo que después del matrimonio Dios estableció. Qué casualidad, ¿no? No, sabemos que no es casualidad, porque Satanás viene para matar, robar y destruir. ¿Pero qué? Dice Jesús: vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando conocemos la naturaleza de Dios, entonces dice la Escritura que cuando conocemos a Dios, entonces yo sabré cómo fui conocido por Dios. Entonces, entre más yo busco a Dios, yo sé cuál naturaleza tengo. Dile a la persona que está a tu lado: tu naturaleza es divina. Ay, la gente dice: ay, ¿a poco? Sí. Tu naturaleza es divina, porque dice que fuimos creados a la imagen y ¿qué? Y semejanza de Dios. Entonces, la Biblia aquí está estableciendo: para que sean unos de nosotros y para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mire, la gloria que me diste, fíjese, la gloria que ya tuvo Jesús, dice: yo se las he ¿qué? Dado. No es que se las va a dar, ya diga, ya hay una porción de gloria que Dios nos ha dado. Ahí lo están poniendo, ¿verdad? La gloria que me diste, yo les he dado para que sea. Ahora, ¿la gloria para qué es? ¿Para que yo me deslumbre? No, para poder ser uno. Hay ese tipo de gloria, es para que yo pueda ser uno en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Y sean uno como ¿qué? Así como nosotros somos uno. Ahora, ¿usted cómo sabe que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre son uno? Porque otra vez en Génesis que dice: hagamos está hablando de pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y gobierne. Cuando usted y yo fuimos diseñados originalmente, era que gobernáramos la tierra como Dios gobernaba el cielo, pero dentro del pecado, y eso no fue posible. Pero ahora que usted está en Cristo, usted tiene la capacidad de gobernar la tierra como se gobierna el cielo. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Usted no se ha puesto a imaginar, dice: wow, yo cada vez que entiendo esto digo, yo creo honestamente que nuestra mente es tan pequeñita que escasamente como que tenemos, ¿cómo se llama? Como reflejos de estas revelaciones tan tremendas. Imagínense que usted y yo estamos capacitados para gobernar la tierra como se gobierna el cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito.
Pero ¿qué lo dividió? El pecado del hombre. Entonces aquí Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Les estoy hablando del plan original. Dile, del plan original. Hemos estado muy saturados de la naturaleza de la carne, ¿verdad? Y se oyen historias. Y mija, ¿y usted cómo nació? Ay, no, pues un accidente. Sí les he contado el cuento que dice que entró un ladrón, estaba robando un ladrón, y que lo va descubriendo el señor al que le estaba robando, y el ladrón sale corriendo y encuentra un monasterio abierto y se mete. Y entonces el hombre, el dueño del negocio, se da cuenta que el ladrón se mete al negocio, donde estaban las monjas, y llama a la policía y dice, yo vi al ladrón entrarse allá donde están las monjas. Entonces viene la policía y dice, pero hay tantas monjas, ¿cómo vamos a saber? Entonces alguien bien inteligente dijo, pues muy fácil, les vamos a decir que se levanten un poquito la falda, ¿verdad? Y así con las piernas sabemos si es hombre o es mujer. Entonces dice que pusieron a todas las monjitas así en primera línea y se alzaban la falda y decía Sor María, Sor Inés, y llegaron donde estaba el ladrón que se había vestido de monja. Y luego dice el ladrón, surprise. A veces hay cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Parecemos que estamos iguales, pero no hay sorpresas. Pero la Biblia dice que tú y yo originalmente fuimos creados antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra. Qué poderosa verdad. Usted debería haber dicho amén, gloria a Dios, porque usted está conociendo que usted no es una casualidad, un fracaso, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo está tu hija? Y dice, ay no, imagínate que ahora está embarazada, fracasó con... ¿Sí o no lo decimos? Entonces usted tiene que saber, dile a la persona, yo no soy un fracaso, yo fui premeditadamente diseñado en el corazón de Dios para este tiempo. Amén. Imagínese. Amén. Amén. El que lo cree lo va a recibir. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se siente amado? Porque hoy en día la falta de identidad es tremenda, ¿no? Y las niñas y todo el mundo anda buscando que lo amen, que lo amen, que lo amen. Déjame decirte que de tal manera te amó Dios que mandó lo único que tenía para rescatar tu vida. Y no solamente rescatar tu vida, sino darte la vida abundante que originalmente fue diseñada para ti y para mí. Amén. La unidad espiritual que originalmente fuimos diseñados. ¿Por qué se dice que en la Trinidad trabaja en orden? Dice Dios el Creador, Jesús el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador. Y no pierden, o sea, no están en competencia de que cuál es el mayor. ¿Por qué? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que se dispusieron a salvar al mundo. Entonces lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en la familia. A veces yo tengo que ceder a mis derechos. ¿Por qué se pelea? Es que mis derechos, ¿sí o no? Es que lo que a mí me gusta, es que a donde yo quiero ir. Y peleamos. Dice la Biblia que las pequeñas zorras destruyen las grandes viñas. Y la pareja se pelea por cosas tan pequeñitas que a veces hasta es ridículo por lo que se pelean. ¿Sí o no? ¿Y usted qué piensa que pasa en la iglesia? En la iglesia pasa lo mismo. Hay pleitos o diferencias o divisiones por cosas tan pequeñitas que el diablo está, sí, que se sigan peleando, que se sigan confundiendo, que se sigan rechazando. Pero diga, eso no es la voluntad de mi Padre. Dile a la persona que está a tu lado, esa no es la voluntad del Padre. Mira, cuando usted entiende la Biblia y usted entiende los diseños de Dios, usted se enfrasca. Ponme atención, tú te enfrascas y tú vives bajo esa ley de lo que Dios dice. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la casa o de la mujer, ¿sí o no? Si el hombre cumple o no cumple, si hace las funciones de cabeza o no, ese no es mi problema. Pero ¿qué pasa? No, yo quiero que sea así como yo quiero, y ¿sí o no? Y ahí estamos peleando cuando
Usted no puede cambiar a su esposo. ¿Cuántos han querido cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Todos. Y sabes que hay otra ley. Tú no puedes cambiar absolutamente a nadie. La única cosa que dice la Biblia es que dice: Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y de amor. ¿Para qué? Para nosotras mismas controlarnos, no controlar al otro. Pero ahí estamos. Entonces, cuando yo camino en los principios de Dios, yo ¿a quién le hago el reclamo? A Dios. Señor, tu palabra dice que yo debo respetar a mi esposo. Si él cumple o no cumple, yo voy a cumplir tu palabra y voy a andar en esta verdad y voy a declarar esta verdad y la voy a establecer no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos. ¿Y qué cree que pase cuando usted hace eso? Usted levanta a su marido. Si él no tenía la capacidad, porque no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Tengo una amiga colombiana en San Antonio y se casó. Y al año de casada yo le pregunto: hola, ¿cómo te ha ido? Me dice: ay, no, ando más frustrada, ando bien enojada. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque cumplimos un año de aniversario y mi esposo ni siquiera se acordó que era nuestro aniversario. Y estoy bien molesta. Y le pregunté, yo le dije: ¿tú conoces el trasfondo de tu esposo? ¿Le has dicho en la forma correcta que te sorprende que no se haya dado cuenta de que cumplieron un año de matrimonio? Y me dijo: no. Y dije: pues pregúntale. Pasó el tiempo y luego le pregunto, ella se llama Sandra, le digo: ¿y qué pasó? Dijo: ay, Miriam, ¿qué crees? Mi esposo nunca le celebraron un cumpleaños porque es un hijo abandonado. Nunca supo que fue un cumpleaños, nunca supo que fue una Navidad, nunca celebró absolutamente nada. ¿Viste? Entonces no era que él no quisiera o no se acordara, no sabía. Entonces le digo: ¿y qué pasa? Y dice: ahora le estoy enseñando. Y le dije: ¿y cómo le estás enseñando? Dijo: yo le estoy celebrando los cumpleaños, estamos yo. No sé si me entiende. Entonces uno modela la verdad para enseñar a otros. ¿Sí me entiende? En vez de bajar la cabeza. Y yo entiendo, yo lo digo por experiencia propia. Uno de mujer tiene la capacidad de darle tanta orientación al hombre para que sea el hombre de Dios. ¿Cómo? Con estos principios: respetándolo, honrándolo, admirándolo. Admirándolo. Dice: pero no tengo nada que admirarle. Pues mírale si tiene los dientes bonitos, el pelo, los ojos. Algo tiene que, ¿sí o no? Algo, pero yo estoy segura. Mire, otra vez, otro principio. Dios no crea nada solamente por crearlo. Dios no crea, y nosotros somos la máxima expresión de la creación de Dios. La máxima expresión del amor de Dios. O sea, que no somos cualquier cosa. Dile a la persona que está a tu lado: no somos cualquier cosa. No somos cualquier persona. Cuando usted entiende estos principios, entonces, ¿y qué dice la palabra? Cuando le dice a los pueblos, dice: ustedes oren por la paz de Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén ustedes también tendrán paz. ¿Y sabe cómo lo podíamos voltear? Decir: ore por la paz de su esposo, ore por la paz de su esposa, ore por la paz de sus hijos, ore por la paz de la iglesia, porque en la paz de ellos nosotros también tendremos paz. ¿Sí me entiendes? Entonces diga: yo estoy diseñada para hablar la vida de Dios, los diseños de Dios y los propósitos de Dios. Hay muchas maneras de estar unidos. No digo perfecto, porque yo les decía esta mañana, mi esposo y yo llevamos 44 años juntos y no nos parecemos en nada. Los gustos de la comida, los horarios de dormir. A mí me gusta levantarme tarde, a él le gusta levantarse temprano. No sé si me entiende. A mí me gusta el mar, a él no le gusta el mar. O sea, ¿y usted cree que eso ha sido un obstáculo para vivir 44 años? No. Yo amo a mi esposo, yo lo admiro, yo sigo soñando con él. Yo espero tener muchos más años con él y no llegar amargada y frustrada y enojada, sino yo quiero gozar el matrimonio. Aunque la Biblia dice que hay aflicción, pero también la Biblia dice, ve, cuando usted se basa en los principios, diga: yo soy cambiadora de ambientes. Diga, usted declárelo: yo soy cambiadora de ambientes. Jesús, donde llegaba, cambiaba el ambiente. ¿Sí o no? Entonces la persona: tú eres capaz. Claro,
¿Por qué? Porque dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, usted cambia el ambiente. Yo no sé si les conté, yo tengo tantas experiencias tan maravillosas que Dios me ha permitido vivir, que yo digo, wow, Dios es tremendo. Yo fui a Austin a predicar, y cuando la gente pasó, Dios me dio una palabra para un hombre que le faltaba un brazo. Y entonces yo ni me acuerdo de la palabra, porque usted sabe que a veces uno sí se acuerda, a veces no se acuerda. Y yo le doy una palabra y ya, bueno, ya terminé, ¿verdad? Al final ya estoy saliendo y él me está esperando allá afuera en el estacionamiento con su esposa y sus hijos. Y él se veía muy guapo, muy joven, nomás que le faltaba un brazo. Y me dice: ¿sabe qué, hermana? Lo que usted me dijo es verdad. Yo ni me acordaba, porque yo ni supe. Yo oré y, como dice la Biblia, abre tu boca, yo la llenaré. Dios le habló algo a él que le movió el corazón para hacer una declaración, y me dice: eso es verdad. Y me dice: porque ¿sabes qué? Yo era uno que practiqué la Santa Muerte desde que era niño. Y me contó todo lo que hacía, ¿verdad? Que eran cosas que uno dice: ay, ay, no. El Dios que yo tengo es tan poderoso que hizo el cielo y la tierra y sostiene el universo, y el mar no se sale sino cuando Él le dice. ¿Habrá algo más poderoso que eso? Sostiene tu vida, la mía, en sus manos. Nos da oportunidades nuevas, nos renueva de día en día, aumenta mis fuerzas como el águila. Amén. Me da fuerzas de búfalo. Qué bárbaro, ¿no? Ya no me lo tienen que contar, yo lo estoy viviendo. Diga: yo vivo todas las experiencias y los beneficios de tener a Dios en mi vida. Y me dice: yo tuve un accidente, yo trabajaba en construcción y me caí donde se muele el cemento. Dice: y la máquina se me llevó el brazo y yo estaba moribundo en el hospital. Dice: y llegó un pastor y llegó el sacerdote de la iglesia a la cual yo pertenecía, que era la Santa Muerte. Y él dice que él estaba inconsciente, pero él me explica que aunque ellos estén inconscientes, con el espíritu de ellos podían ver. Entonces dice que llegó el sacerdote de él a hacer sus conjuros y todo, y llega el pastor que iba pasando por ahí, entró porque supo que este hombre se iba a morir. Y me testifica este muchacho. Y yo dije: gracias, Dios, porque tú solamente confirmas lo que has puesto en mi corazón, que es tu verdad. Dice: imagínense que aquí está el otro haciendo conjuros, el de la Santa Muerte y todo. Y llega el pastor y pone las manos sobre mi cabeza y dice: Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús yo reclamo esta alma para Cristo, y en el nombre de Jesús lo lavo y declaro que Él es libre para que te conozca. Y me dice el muchacho: ¿y sabes qué, hermana? Los demonios, al oír el nombre de Cristo, mire, patitas a correr, se desaparecieron. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: cambió el ambiente. Usted debería haber dicho: gloria a Dios, yo voy a cambiar el ambiente. Donde quiera que yo me pare, voy a declarar cielos abiertos, voy a declarar que el Espíritu de Dios está ahí a través de mí, y que van a suceder milagros, señales y prodigios. Y este muchacho me dijo: hay una gran verdad que los cristianos no saben, y es que solamente el nombre de Cristo hace huir a los demonios. Y le dije: entonces, dijo: no, yo como buscaba algo con que identificarme. Cuando yo vi eso, dice, en mi inconsciencia, en mi espíritu le dijo: Señor Jesús, yo te quiero, yo te recibo. Y desde entonces fue salvo. Fue salvo. Y entonces ya ve que ahí dice, y le digo: ¿y no sufres ataque? Y todo. Dijo: no. Y le dije: ¿y por qué no? Dijo: porque conocí un poder que es sobre todo poder. Con razón que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque hay gente que dice: ay, que la Santa Muerte y que te van a... Lo vi tan seguro, lo vi con tanta certeza que me estaba como desafiando. Me dijo: es que es tanto el poder que hay en el nombre de Cristo, que la Santa Muerte no vale para nada. Dijo: ni gasto el tiempo en pensar en ella. Entonces la cuestión es aquí: usted ha experimentado el poder de Dios de tal manera
que no esté preocupada si la ataca el enemigo. Porque a veces como que nos enfrascamos en, ay, el enemigo me está atacando, ¿verdad? Y la situación y el problema, no. Usted se tiene que enfrascar, ¿dónde? En el poder de Dios. Y mire, el salmista era tan tremendo que llegó un tiempo y dijo, ¿sabes qué, Señor? He entendido que yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo miro a la roca que es más alta que yo y segura en sus manos estaré. Estoy y estaré. Amén. Y aquí el poder de la unidad y la gloria de la unidad es para que podamos ser la iglesia, la familia eficaz que Dios quiere, para ser dignos representantes de un rey, de un padre que nos posee, que nos gobierna, que nos ha dado la oportunidad en este tiempo de hacer aquello por lo cual fuimos diseñados, y es gobernar la tierra como se gobierna el cielo. Pero si usted no se puede ni gobernar usted solo, ay, me hizo enojar. La mayoría de las quejas en la iglesia con las parejas, no, es que ella me hizo enojar, pastor, y yo no me aguanté y pues le dije hasta de que se iba a morir. Es raro que venga una persona y diga, ay, mire, hermano, Dios me poseyó de tal manera y el Espíritu Santo me tomó, que le dije a mi marido, a mi mujer, le profeticé que era una mujer de Dios, que era un hombre de Dios, que mi hijo iba a ser el gran siervo del Altísimo. ¿No? Siempre estamos profetizando y hablando, ¿verdad? De lo malo. Dice mujeres, no, es que me dijo y yo le dije hasta de que se iba a morir. No digan, cambio mi lenguaje. Voy a declarar cómo va a vivir y por qué va a vivir, ¿o no? Eso no fue lo que hizo Jesús. Tú sabes que cuando uno empieza en el evangelio, uno como que quiere hacerla. Yo era así, yo quería ser perfecta, yo quería ser todo lo mejor que pudiera, ¿no? Y yo miraba a la gente y yo quería ser como aquel hermano y como aquel hermanito, y habían cosas que no me funcionaban. Y un día entendí que mi modelo es Cristo. Otro tiempo también empecé a depender de personas. Ay, Señor, que le pongas a esta hermana que me dé una ofrenda, o que si yo voy y predico, que aprendí también que mi fuente es Cristo. ¿Sí me entiendes? Cuando tú estás en el reino, cuando usted está aplicando los diseños de Dios y las verdades de Dios, el reino trae la provisión suficiente que usted necesita. Lo que pasa es que declaramos para recibir, pero no vivimos lo que tenemos que vivir para poder tener derecho. Porque mira, el derecho ya lo tienes. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Derecho legal de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que heredan? Los hijos. ¿O quién trabaja para darle al vecino? ¿Quién trabaja o está construyendo una casa para dársela al hijo del vecino? ¿Verdad que no? Entonces lo mismo, ya nos fue dado. Pero ¿qué pasa? No tenemos el carácter suficiente. No tenemos el carácter suficiente. ¿Para qué? Para recibir esos beneficios. Entonces alguien más nos tiene que gobernar. ¿Se acuerda cuando Isaac estaba jovencito, que su mamá y su papá se preocuparon y mandaron a la casa del padre a buscarle una mujer? ¿A quién mandaron? Al criado, ¿se acuerda? Y le dan instrucciones al criado, porque dice, si acaso faltamos nosotros, esto y esto es lo que queremos para nuestro hijo. Porque dice la Biblia, también el apóstol Pablo dice, porque ustedes siendo dueños de todos, de todo, por ser niños, alguien los tiene que dirigir, alguien los tiene que cuidar. Entonces dile a la persona que está a tu lado, ya gradúate, ya madura. ¿O no? ¿O no? Porque espiritualmente tenemos derechos legales. Yo dije esta mañana algo, dice, una persona, él dice, arrepentimiento no es cuando una persona llora, arrepentimiento es cuando una persona cambia. Pero hay gente que lloramos mucho y no cambiamos. Pero el verdadero arrepentimiento es cambiar. Dile a la persona, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y siempre estamos señalando, tú tienes que cambiar tú. Y Dios dice, no, y tú también. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Tenemos por esta promesa de Dios
que vamos a ser diferentes cada día. ¿Por qué? Porque hay garantía. Dice, la obra que yo comencé en vosotros, ¿la qué? La terminaré. Ahora, Dios la va a terminar con su voluntad o sin su voluntad. Ahora, lo mejor es que yo rinda mi voluntad. ¿Por qué? Porque acelero el tiempo. No sé si me está entendiendo. Yo acelero el tiempo. No tiene que venirme un carro a espichar y quedarme yo paralítica para convencerme que tengo que cambiar, sino que yo le digo, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Me dispongo a cambiar, enséñame. ¿Por qué? Porque aquí la escritura dice que nosotros tenemos la naturaleza de ¿qué? Divina. Divina, dice, tenemos la naturaleza del cambio, tenemos la naturaleza de la transformación, tenemos la naturaleza de la renovación, tenemos la naturaleza de la restauración, tenemos la naturaleza de reconciliar a la gente, ¿o no? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Y qué satisfacción es saber que uno puede reconciliar a alguien con Dios. Pero también Dios quiere que nosotros, entre nosotros, haya reconciliación. Nosotros como mi esposo hablamos y sabemos las diferencias que tenemos y los gustos que tenemos, pero estamos comprometidos con establecer los principios de Dios en nuestra vida. ¿Y qué cree? Esos principios de Dios nos han ayudado a vivir todos estos años y trabajar juntos con alegría, con expectativa, y no cansados, amargados, aburridos, sin ánimo. Porque qué feo es no tener fuerza, ¿verdad? Y aquí dice la escritura, y ya terminamos, dice, la gloria que me diste yo les he dado. Ya es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú fuiste diseñado, ya tenías estas naturalezas de Dios. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Y otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante que Jesús aquí hace una declaración tan tremenda. Y yo no sé si tú la entiendes, será que yo me he vuelto muy exagerada, pero cada vez que yo leo la escritura es así como que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Originalmente fuiste amado como yo era amado en el cielo, ¿o no? Ahí lo está diciendo. Sigue la escritura, dice, la gloria que me diste para que sean uno. A ver, el otro, el 23. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. ¿Está hablando en qué? No que los vas a amar. ¿Está hablando en dónde? Pasado. Has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué poderosa escritura, ¿o no? O sea, si usted cree que necesita que alguien lo ame, déjeme decirle, háblele a su espíritu. Háblele a su espíritu. Porque cuando usted abre su espíritu, usted es saciado de ese amor perfecto que lo motivará a cumplir la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, a ser perfecto en unidad. Porque por ejemplo la unidad, ¿qué trae? Armonía. ¿Qué trae la armonía? Servicio. ¿Qué trae el servicio? Recompensa. Entonces también comencé leyendo que seamos fieles al llamado que Dios nos hizo. Entonces la pregunta en esta hora, ¿cuántos de nosotros tenemos que reconciliar algunas cosas? ¿Alguien tiene algo contra alguien? Siempre tenemos algo contra alguien, ¿sí o no? Porque cuando no estás enojado con tu esposa, estás enojado con tus hijos. O si no te hizo algo tu esposo, te lo hizo tu hija. Y si no te lo hizo tu hija, te lo hizo la vecina. Y si no te lo hizo la vecina, te lo hizo la hermana. Y si no te lo hizo la hermana, alguien. No sé si me estás entendiendo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú recibes y entiendes el amor de Dios y entiendes el diseño y el propósito de Dios, quedas tan satisfecha que tú te enfrascas en lo espiritual y no en lo carnal. Porque dice la escritura que las cosas del espíritu para que está en la carne son locura.
Pero para el espiritual lo entiende. ¿Por qué? Porque solamente la vida espiritual se discierne en el espíritu. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos un momentito y miras ahí en tu corazón cómo está tu corazón? Porque la única manera de poder estar en unidad primeramente con Dios es que tengas un corazón limpio. El salmista dijo: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Ese era en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y podemos, por esa limpieza tenemos derecho legal a adentrar al corazón de Dios. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, y tú que conoces a cada uno de mis hermanos aquí presentes, tu palabra dice que tú conoces mi acostarme y mi levantarme, que no está aún el pensamiento en mi boca y ya tú lo sabes todo. Tu palabra también me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, que solamente tú lo conoces. Por eso estamos aquí delante de ti, Señor, porque verdaderamente, Señor, verdaderamente queremos tener una relación tan bonita, tan verdadera, tan intensa contigo, que tú nos reveles los secretos de tu corazón. Queremos honrarte, queremos servirte y queremos amarte. Por eso, Señor, en esta hora soltamos, Señor, todo resentimiento, toda amargura, toda tristeza, toda envidia, toda contienda, todo pleito. Tu palabra dice: no den lugar al diablo, no siendo que brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados. Yo no sé cuántos pueden reconocer hoy que anhelamos tanto la presencia de Dios, porque si la anhelamos, nuestro espíritu anhela la presencia de Dios de una manera tan total, y a veces no podemos entender por qué no podemos tener esa relación tan íntima con Dios. Y es porque todavía hay piedritas en el corazón. Hay una granito de arena que es la concupiscencia, que es el resentimiento. Y tu palabra nos dice que para poder ser uno contigo necesitamos un corazón puro, un corazón limpio. Ahora, nosotros no lo podemos limpiar. Por eso tú dices: hijo mío, dame tu corazón. Yo no sé si tú nos estás visitando por primera vez, o si has venido pero sientes que de alguna manera esa intimidad, esa relación con Dios ya no tiene la misma pasión, ya no tiene las mismas fuerzas, ya no tienes el mismo deseo. Te has vuelto apático, te has vuelto flojo, te has vuelto perezoso. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Si tú reconoces la necesidad de Dios en tu vida. Yo estoy de pie porque yo todos los días necesito de Dios. Cada segundo necesito a Dios. Cada segundo tengo que pedir oportunidades nuevas, porque la he regado muchas veces. Pero también entiendo que Dios es Dios de oportunidades. La Biblia dice: bienaventurado el hombre y la mujer que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta de él, porque hallará misericordia. Pero a veces hay tanto orgullo que dice: no, pues ella me ofendió, que ella venga. Sobre todo en los matrimonios. O a veces él dice: ella me rechazó, pues que ella venga.
pero ese es estar en la carne, porque la carne siempre va a exigir derechos legales. Y la ley del Espíritu es que dice que como ya murió para Cristo, no tiene ningún derecho a reclamar en la carne, sino en el Espíritu. ¿Habrá en este día alguna persona que no le haya regalado su corazón a Dios? ¿Habrá en esta tarde alguna persona que no tenga relación con Dios? ¿Habrá alguna persona que se quiera reconciliar con Dios? ¿Habrá alguna persona que le diga así: Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que he estado resentido. Yo reconozco que tengo algo en contra de mi hermano, de mi hermana, o de mi esposo, o de mi hijo. ¿Habrá alguien? Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. El que me oye y abre, yo entraré y cenaré con él, y podrá comer de la vida, de lo que Dios ha preparado. ¿Por qué no tomas la mano de la persona que está a tu lado y te comprometes con Dios y le dices: si no quieres pasar, tampoco te puedo obligar? Yo cuando voy a alguna parte y llaman al altar, yo soy la primera que estoy ahí, porque para mí me ayuda pasar al frente, porque a veces cuando yo tengo alguna necesidad de ir al doctor o algo, yo voy porque pienso que ya voy a recibir algo. No es que no lo pueda recibir en la banca, pero estoy haciendo un acto profético de que yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Padre, en esta hora estamos orando, estamos presentando a cada persona aquí delante de ti. Y yo anhelo con todo mi corazón que la revelación de tu palabra les haya motivado en este día a desarrollar el carácter y la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo era el perdón y el amor. Que ellos en esta hora puedan soltar a toda persona que tengan o que tengan algo contra ella. Si han sido rechazados, si han sido humillados, que eso no sea un impedimento, Padre, para que ellos puedan ver, Señor, tu rostro. Que cuando ellos te busquen de madrugada o a la hora que te busquen, tengan una línea abierta, que no tengan el número equivocado o que no tengan la línea equivocada, sino que ellos sepan que han tomado la decisión correcta, como dice tu palabra, a renunciar a todo pecado, a tu amargura. Que si tiene algo contra su hermano, dice la palabra, o si él sabe que su hermano tiene algo contra él, vaya y arregle cuentas y venga y esté delante de ti. Cuando mis hijos se pelean entre ellos, yo me molesto mucho, pero me agrada y me trae mucha satisfacción cuando uno de ellos toma la actitud y reconoce que están mal, que no se deben pelear. Inicia la reconciliación. Que de la misma manera, Señor, en este día nosotros como tus hijos podamos alegrar tu corazón y decirte: ¿sabes qué, papá? Tú no quieres que yo esté enojada con mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Sabes qué, papi? Yo sé que tú no quieres que yo tenga nada contra mi hermano o mi hermana. Es más, contra nadie. Por eso Jesús podía usar la autoridad, porque no tenía nada contra nadie, ni nadie tenía nada contra él. Porque aunque algunos pensaban que tenía algo contra él, no tenía, porque todo era en la carne. Pero la ley del Espíritu
lo respaldaba y por eso podía hacer milagros, señales y prodigios, porque estaba manifestando y modelando la vida del Hijo de Dios, los hijos que tú diseñaste, que somos los que estamos aquí. Jesús es nuestro modelo, nuestro hermano mayor, y Él nos enseñó cómo honrarte, cómo servirte, cómo perdonar, cómo amar y cómo dejarnos ser usados por ti. Por eso en esta hora, Señor, aceptamos ese diseño divino. Aceptamos, como dice tu palabra, Dios es amor. Yo tengo la naturaleza del amor. Yo tengo la naturaleza del perdón. Yo tengo la naturaleza de la santidad. Por eso yo no voy a pecar, Señor. Yo deliberadamente no voy a pecar, porque tengo la naturaleza divina. Por eso en esta hora, Señor, te damos muchas gracias y sellamos esta palabra, Señor, en nuestros corazones, declarándonos libres, Dios, para recibir tu revelación, para recibir cada momento ese rema, esa vida, ese gozo. Con razón que el apóstol Pablo dijo: con tal de que termine mi carrera con gozo. La carrera del matrimonio es uno, la carrera de la familia es otro, la carrera del ministerio es otro. Tenemos tantas carreras, pero cuando leemos esta palabra tan poderosa, tenemos la capacidad, porque tenemos la naturaleza del Padre. Amén. Diga: yo tengo la naturaleza del Padre. Yo tengo la naturaleza del Padre. Yo tengo la naturaleza del Padre. Por eso yo me declaro libre por la sangre y el nombre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder. Tiene el poder, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya nos ha limpiado, ya nos ha restaurado y hemos vuelto a casa. Por eso vamos a gobernar la tierra como se gobierna el cielo, haciendo la voluntad del Padre. No gobernando, dice, sino haciendo la voluntad del Padre. Por eso sellamos este tiempo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor les bendiga. Denle un aplauso al Señor. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor.